De esta manera, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes, agradecer a cada una de las organizaciones sociales de base que se están haciendo presente en este foro Democracia y Derechos en el Perú de hoy. ¿Cómo estamos y qué nos toca hacer ahora en este año 2023 desde nuestras organizaciones sociales de base, desde los espacios en los que venimos participando cada uno de ustedes? Agradecer a todas las organizaciones que hoy se han hecho presente, a los autoconvocados de ICA, al sindicato Monsanto, a la CGTP, a la FERTI, al sindicato Agrocasa, a la red de agentes comunitarios, a algunos colegas periodistas que también están aquí en este evento, a LATSI-GEI, la CIDEP, a la Federación de Mujeres de ICA, a la Asociación de Desplazados de ICA, que también están aquí en el evento, a la Organización de Líderes Políticos y Jóvenes, a la Asociación Juvenil Munay Aini, a la Coordinadora de Niños y Niñas Adolescentes Organizados de ICA, a CIDCLARI, también al sindicato CIDCLARI, y a las mujeres trabajadoras de la agroexportación de Salas Guadalupe, Nueva Esperanza y Tierra Prometida, que también se están haciendo presente en este foro público Derechos y Democracia en el Perú de hoy. ¿Cómo estamos y qué nos toca hacer desde los espacios en los que cada uno de nosotros y nosotras venimos? Muy buenas tardes, distinguidos expositores, público presencial, pero también virtual. Este es un momento muy importante para el país y felicito por eso a la Comisión de Derechos Humanos de ICA, particularmente esta junta directiva que está permitiendo un acercamiento con la realidad y no solo desde el punto de vista académico. Hemos escuchado con mucha atención la exposición del señor Hugo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con cifras, con estadísticas, y coincidentemente hoy nos entregan este informe que ya nosotros, estoy aquí con periodistas de Canal 43, nosotros desde el mismo día que salió el 3 de mayo lo hemos estado precisamente analizando, porque creo que esa es la gran ausencia desde la prensa, lo que no hace Lima, porque la prensa de Lima está pues en otro rollo. Y felicito por supuesto a Amnistía Internacional porque ha hecho, digamos, lo que tampoco la prensa de Lima no hizo, porque hay, digamos, esa propaganda que se dice directo en directo, pero el directo en directo es lo que le conviene. Y el directo en directo debería haber estado, por ejemplo, en Ayacucho, o en Apurímac, o en Juliaca, donde han sido los epicentros de la violación abierta contra los derechos humanos. Y Brandon, por supuesto, que conoce muy bien la realidad del barrio chino. Yo les quiero decir que el 7 de diciembre, por coincidencia, yo estaba en Lima. Y bueno, luego de que ya vi que el escenario era de lo más complicado para el presidente Castillo, opté por regresarme y me tuve que quedar en el barrio chino por lo menos 3 días. Porque la situación en el barrio chino fue el candado del sur del Perú. Pero ese tema que es de la agroexportación, y ese es un tema que el Congreso y el Poder Ejecutivo nunca lo abordan. Es una situación bastante extensa que no va a haber tiempo para poderlo analizar. Entonces yo quería resumir, si me permites, ahora sí, tratar de organizar un poco las ideas en la medida que ya tanto la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos como Amnistía Internacional y Brandon como que se han anticipado. Yo tengo aquí esta lámina que puede resumir el último tramo de la crisis a partir de Kuczynski hasta
estos momentos. Y tácticamente no pongo ahí la foto de la señora que dice que es presidenta, porque creo que ese es el escenario que tenemos que empezar, por marcar distancia de lo que es espurio, lo que es ilegítimo. Pasemos a la próxima. Aquí, como el texto de la conferencia o del foro es medios y salidas a partir del análisis de crisis, en medio, por supuesto, está ahí, en ese dibujo sintetizado. Yo creo que ya son pocos los peruanos que creen en la televisión. Entonces hay esas manifestaciones, y aquí en el otro lado el escenario es que las personas están leyendo casi uniformemente a lo que en los 90 se llamaba los diarios chicha. Sigamos, y entonces la solución ¿cuál es? Porque eso es lo que la presidenta de CODEICA, cuando me ha invitado, me dice, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer? Y lógicamente allí hay un factor de resiliencia, de la capacidad de respuesta, porque la solución no va a venir pues de arriba, sino la solución viene de nosotros. Entonces hay aquí un esfuerzo por volverme entendible, porque todo lo que se ha dicho acá es lo que en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ustedes los tienen, todos tienen. Si ustedes pueden seguir conmigo, el punto 290 dice: en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. Podrían, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al siguiente día, los medios de directo en directo y en la noche con Mávila Huerta se escandalizaron. ¿Cómo es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya dicho que lo que se ha cometido en el Perú es una masacre? Y ahí aparecían pues ya los defensores del statu quo. Pero creo que como acá hay juventud, y Brando la está representando muy bien, hay que ir a la historia y a la literatura, y tenemos en Manuel Escorza precisamente esta palabra que le cae mal a la prensa de Lima, la palabra masacre. Escorza dice: en los Andes las masacres se suceden con el ritmo de las estaciones. En el mundo hay 4, en todo el mundo hay 4, pero en los Andes hay 5: primavera, verano, otoño y masacre. Entonces, una primera alternativa es conocer precisamente la buena literatura, la literatura que hizo, por ejemplo, Escorza, que tiene ahí un resumen de su biografía y es autor de 5 libros. Algunos de sus libros de Escorza son títulos de programas radiales en varios países de América Latina, particularmente en Argentina. Por ejemplo, un programa se llama Garabombo, el Invisible, y se transmite todos los días por radio y televisión. Vamos, para aprovechar el tiempo, lo que estoy haciendo es un esfuerzo epistemológico. Epísteme significa conocimiento y logos, discurso. Entonces, continuamos. El conocimiento es la capacidad que tiene el ser humano para identificar, observar y analizar. Y eso es lo que les rogaría, con el material que tenemos, que nos ha entregado hoy día la Comisión de Derechos Humanos. Ahí tenemos
para pasarnos hasta la 1 de la mañana leyendo todo el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa debería ser una tarea cotidiana en cada domicilio. Aquí veo a mi amigo David Guaranja, que es un luchador de años. Él sabe lo que significa leer y estudiar y proponer en la familia para que tengamos la capacidad de conocer qué es lo que está realmente pasando en el Perú. No es lo que sale en la televisión, es totalmente distinto, y eso está en este informe de la Comisión Interamericana. Y miren, para que vean el Perú y para que vean el momento político, la palabra crisis viene del griego crisis, con K. O sea, tiene algo que ver eso con un partido político que ya ustedes saben, pero esto no es un invento mío, sino es la etimología griega, crisis con K, que viene del verbo krinein, que se parece a crimen, o sea, esa es historia, pasemos por favor. Y un segundo punto que me permitiría sugerir especialmente a la juventud: no conocemos lamentablemente a José Carlos Mariátegui. Este libro, Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, es como que si se hubiese escrito ahora. Por favor, si podríamos pasar, porque todo lo que allí se sintetizó, por ejemplo, a los que en cada esquina encuentran comunistas, porque a José Carlos Mariátegui se le satanizó por haber sido hombre de izquierda, pero él en su primer capítulo lo dedica exclusivamente al esquema de la evolución económica, hace un gran trabajo intelectual, que lógicamente acá no lo podemos explicar, pero cualquiera puede ingresar a analizar ese capítulo. El segundo capítulo de los 7 ensayos, el problema del indio. Aquí tenemos expertos en el tema como mi amigo Jorge Aparcanda. Aquí necesitamos definitivamente una nueva constitución, porque ya no podemos seguir parchando la constitución. ¿Y cuál es el temor de la derecha? Es una palabrita, se llama Estado plurinacional. Esa palabra es la que no soporta la mayoría de derecha en el Congreso y la derecha en general. Dicen ellos que la palabra plurinacional colisiona con nuestra soberanía. Pero lo que no se está diciendo es que tenemos más de 47 lenguas originarias, por ejemplo, y un viceministerio de interculturalidad que nunca funciona. Eso Mariátegui lo había estudiado en el segundo capítulo, y en el tercero, el problema de la tierra. Miren, en Europa, respecto a la tierra, se han puesto topes en la adquisición de número de hectáreas de tierra, que es lo que en América Latina hizo Evo Morales. No es como acá. Aquí, por ejemplo, el autor precisamente de la ley 27.360, llamada de promoción agraria, el señor Klimper, tiene más de 2.600 hectáreas, una sola persona. Eso es lo que hay que evitar, en una nueva constitución, por supuesto. Y luego el proceso de la instrucción pública, el tema educativo, pues, ¿qué contenidos nos están dando para nuestros chicos primaria y secundaria hoy actualmente? ¿Cuál es la formación que le dan a los chicos que están en primaria y secundaria y cómo se llega a la universidad? Entonces, Mariátegui también incidió mucho en el tema educativo. Y terminaríamos con el factor religioso. Es un asunto, digamos, de mucha polémica. Aquí en Ica, además de la Iglesia Católica, pues ya sabemos que hay varias otras tendencias, pero no nos distraigamos o no mezclemos eso en el enfoque político.
Y aquí un tema que sí es mi predilección, y me voy a quedar un par de minutos: regionalismo y centralismo. Fíjense, yo tuve la oportunidad de ser candidato al gobierno regional. Entonces, allí pude debatir con el exgobernador del señor Gallegos y con el actual gobernador, el señor Hurtado. El señor Gallegos hizo, siendo ingeniero, una obra en el río Ica que no lo puede aceptar ninguna facultad de ingeniería del mundo. Está aquí y cualquiera la puede ver a partir del Hospital Socorro. Y advertimos en la campaña que en nombre del río Ica se iban a seguir gastando millones de dólares, y es lo que se hizo. Y ahora, en la actual gestión, lo que notamos es una controversia y hasta amenazas de muerte con una persona que nadie eligió y que sin embargo es el que por algún motivo o razón es el que está ejerciendo realmente el poder regional. Entonces, ¿esto qué está permitiendo? Que desacreditemos el proceso de regionalización. Y eso es lo que hay que evitar. No es que el proceso de descentralización sea negativo, o no es que el proceso de descentralización tenga mayor índice de corrupción. Lo que pasa es que no hemos sabido elegir bien. El proceso de la literatura, ya lo he señalado, leamos Scorza, leamos al propio Mariátegui, porque ahora las últimas noticias de los programas de la televisión limeña se han centrado a aplaudir que el señor Vargas Llosa dice que va a volver a participar en la vida política. En buena hora, en buena hora. Hay que leer. Sociales nos hemos dado cuenta que los periodistas y los medios de comunicación han estado, parece, afuera de la realidad, ¿no? Y quienes han tenido que jugar un rol más democrático, más justo, ¿no?, mostrando lo que realmente estaba pasando en cada una de las regiones, son los medios alternativos. Estos medios que están a través de las plataformas virtuales, en las redes sociales, que tenemos que empezar a ver. Y ser críticos también, ¿no?, con los medios de comunicaciones nacionales, pero también locales, porque aquí en Ica, cuando han sucedido las protestas, los periodistas locales o los medios de comunicación, tanto radiales y a través de sus plataformas virtuales, los periodistas de Ica no han jugado, no digo todos, pero en su mayoría han jugado para la derecha, más no han recogido el verdadero testimonio de las personas que han estado. Vamos a pasarle. Bien, gracias. 5 minutos. Por la oportunidad de poder concatenar algunas ideas que han venido de los 9 participantes que ofrecieron su punto de vista. Coincido con el señor Hugo en cuanto a que no le demos mayor trascendencia a este tema del separatismo, por 2 razones. Primero, porque allí hay protagonismo individual de alguien, y eso es quienes estamos sí empeñados realmente en recuperar la democracia, es, digamos, que los caudillismos no vayan, digamos, a trastocar lo que es el espíritu real de millones de peruanos que queremos de una vez que se normalice la situación del Poder Ejecutivo. Y se puede normalizar si en realidad 3 jueces constitucionales, de acuerdo al derecho procedimental y el derecho parlamentario, si es que estos 3 jueces saben leer, ya deberían haber dictado la resolución hoy de lo que fue la última intervención
por una acción de amparo. El mismo tema del separatismo tiene otra realidad. Conozco algo Bolivia y es la tesis que está planteando una parlamentaria de derecha, en el sentido que Evo Morales tiene interés en anexar Puno, pero es, repito, un enfoque muy particular, muy personalísimo de ese protagonismo que, repito, hay que investigar y más bien separarse. Y en la medida en que uno, en el caso mío, yo estuve hasta el 2019, precisamente en el momento en que se le da el golpe de Estado a Evo Morales. Así que conozco algo de Bolivia y creo que eso no hay que, digamos, repetirlo. En cuanto a lo que el señor Chimabukuro ha señalado o ha exhortado en el sentido de recordar a Rosalino Flores y los 36 perdigones que realmente lo hieren en principio y al final se pierde la vida. Allí definitivamente hay una violación de derechos humanos, pero ¿quién va a admitir, digamos, que se utilizó el arma que proporciona el Estado para asesinar a otro peruano? La señora Boluarte se está anticipando y ella dice, yo tengo el mando, pero no tengo ningún comando. Como que el soldado se manda por sí solo, ¿no? O que el soldado ha actuado sin ningún mandato de sus superiores. Entonces, me parece que ese es, digamos, un aspecto que uno tiene que evaluar, cuánta mentira y cuánta desinformación, porque lo que dije en la exposición, el problema es que no tenemos prensa en Lima, no hay prensa en Lima, o sea, estamos desinformados y lo que se impone es la farandulería, somos una televisión farandulera, no se está informando, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Chimabukuro en el sentido que deberíamos solidarizarnos y deberíamos ver cómo la dimensión del drama que se está viviendo, que es exactamente lo que teníamos en los 90, una prensa controlada, ya no desde el sillón del zinc, sino a través del yape. Para eso están, digamos, inventariados los diferentes programas, los diferentes periodistas, las salas de redacción, no es solo el que escribe, sino hay toda una jerarquía en cada diario, y ya con los dueños es un negocio aparte, pero la prensa está controlada, eso es absolutamente cierto. Y bueno, con la colega Margot Jaime, que ha dicho que podríamos salir con una mordaza en la boca. Es, digamos, de alguna forma una simbología, pero gracias a la Comisión de Derechos Humanos de Ica, que estamos en esta reunión, nos hemos podido, digamos, dedicar a reflexionar y a evaluar el momento, y coincido con David Guaranja, que señala que por el conocimiento y por la experticia de quienes tienen liderazgo social en la región, la Comisión de Derechos Humanos de Ica tiene la autoridad moral para poder organizar y poder dirigir esta marcha del 19 de julio. Gracias. Muchísimas gracias al periodista Luis